Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, el último ya del año 2025, día 30 de diciembre. Esto es Asturias al Día, con Diego Fernández en la realización técnica y, como siempre, con tres temas sobre la mesa para tratar en los próximos minutos de radio y de televisión, porque esto es un programa de RPA que se emite también por la televisión del Principado de Asturias, por TPA. Vamos a hablarles de arqueología y concretamente de la Campa Torres en Sisión, del proyecto Campa, un proyecto que lleva ya unas cuantas fases y que está consiguiendo atraer la atención no solamente de los científicos. Hoy vamos a tener con nosotros a varios arqueólogos que nos van a hablar de ello, sino también a la sociedad en general. Es un enclave muy conocido en Asturias, muy conocido en Sisión y sobre el que ahondaremos en nuestra primera parte, en la parte más larga de este Asturias al Día. En la segunda parte nos iremos hasta Coayoto, o Coayoto va a venir hasta aquí, concretamente la finca 3000 Raíces, que encabeza Alba Ortiz, una emprendedora que en 2021 decidía cambiar su vida desde el aeropuerto de Asturias, donde trabajaba, a este enclave entre Siero y Ubieu, a una finca en la que planta mora y lo hace de forma ecológica. Vamos a conocer más sobre esta iniciativa. Y la tercera parte del Asturias al Día va a estar dedicada a la música. Y lo mismo que antes, aquí van a venir, o vamos a ir nosotros, hasta la Pola Llaviana. De allí proceden Trujas. Van a sacar su tercer disco. De momento, un adelanto, un single que ya se puede escuchar y que nosotros vamos a estrenar también en este programa, que va a tener ese culmen musical para acabar la jornada de martes de Asturias al Día, que comienza en estos momentos. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Paloma García, directora de Museos Arqueológicos de Sisión. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Con Rubén Montes, es el director de programas de los Museos Arqueológicos de la ciudad. Rubén. Buenos días. Y Fernando Rodríguez del Cueto, es profesor del área de prehistoria de la Universidad de Ubieu, asesor científico del proyecto Campa. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a los tres por venir hasta los estudios de RPA para participar en este programa Asturias al Día. Lo primero, hablamos del proyecto Campa, Paloma. Estamos hablando de un proyecto científico, un proyecto que pretende descubrir cosas nuevas, pero también divulgar acerca de lo que supone la Campa Torres. Efectivamente, es un proyecto que nace en los museos arqueológicos de Gijón y, como museos de sitio que son, pues los proyectos que se desarrollan desde aquí son proyectos que investigan, que conservan y que difunden, como todo museo que se precie. Entonces, este Museo Campa, una de sus partes fundamentales es la investigación y la puesta al día del conocimiento de la Campa Torres, además de que también tiene una vocación de conservar esos restos, tanto inmuebles como inmuebles, que aparezcan y que ya conocemos a lo largo del proyecto, y finalmente pues volcar todos esos conocimientos que actualicemos a lo largo del proyecto en una nueva museología y una nueva accesibilidad a los restos arqueológicos. Vale, porque la zona es muy conocida en Asturias, es muy conocida en Sisión, es una excursión muy habitual para coles, para institutos, para centros educativos de toda la comunidad autónoma. A mí mismo, de pequeño, me tocó ir en varias ocasiones con el cole y con el instituto, pero la idea es hacerlo accesible incluso a personas con discapacidad, personas que necesiten, por ejemplo, una silla de ruedas para moverse. Eso forma parte también del proyecto que estáis desarrollando con fondos europeos, casi 3 millones procedentes de los fondos Next Generation, y desarrollándolo en varias fases. Ahora mismo estamos, Rubén, empezando la tercera. Eso es.
una vez desarrolladas en los años anteriores, tanto la fase 1, que en realidad consistió en una regularización de los materiales arqueológicos exhumados en el ciclo de excavaciones previo, dirigido por José Luis Maya, entre el 78 y el 2000, bueno, pues un poco se regularizó toda esa colección ingente, por cierto, de materiales. Estamos hablando de unos 20.000 registros, o sea que, vamos, la colección es abrumadora, ¿no? La segunda fase, que consistió, bueno, en solucionar un problema de inundaciones que tenía una de las partes del yacimiento, la llanada, pues ahora afrontamos pues un poco la proyección de ese tipo de actuación, de reexcavación, de recuperación de la información disponible o recuperable y de consolidación de estructuras al resto del yacimiento, ¿no? Ese es el grueso de la intervención que compone la fase 3 y que es lo que estamos empezando a desarrollar, ¿no? Las fases 4 y 5, por su parte, bueno, lo que tendrán es, digamos, como objetivo prioritario la renovación del discurso museográfico y de la visita al yacimiento. Vale. Y también a través siempre de convenios, de contratos de colaboración en Paloma, porque ahí entra la Universidad de Oviedo, hoy representada aquí por Fernando, y el CSIC. ¿Cómo lo desarrolláis eso? Bueno, como comentaba al principio, una de las patas fundamentales del proyecto es la investigación, porque lo que no conoces no lo puedes difundir, no lo puedes hacer accesible, no lo puedes conservar. Es el grueso de nuestro trabajo en estos momentos y para ello pues contamos con dos comunidades científicas importantísimas, que son la Universidad de Oviedo y el Centro de Estudios Históricos del CSIC en Madrid. Hoy ha podido acercarse hasta aquí Fernando, y del Centro de Estudios Históricos del CSIC de Madrid pues está al frente Almudena Orejas, investigadora principal y experta en arqueología del noroeste peninsular de época prerromana y romana, y todo su equipo, que creo que son los mejores baluartes que podemos tener para llevar a cabo este proyecto. A ver, baluarte. Fernando, presentándote así, ¿eh? Siempre que hablamos de la Campa Torres, los que no somos expertos en la materia, tenemos la idea de que es el origen de Sixión. Yo no sé si eso históricamente es correcto. Tenemos confirmado, por ejemplo, que esto es Noega. La Campa Torres, el Oppidum Noega que nos vendieron, entre comillas, cuando éramos jóvenes y estudiábamos. Siempre hubo una vinculación, obviamente, ya desde los trabajos de José Manuel González del yacimiento con la referencia que estaba en las fuentes escritas del Oppidum Noega, ¿no? Y esa vinculación todavía está ahí. En cuanto al origen, claro, el origen tiene unas raíces muy importantes de todo el mundo prerromano, incluso, bueno, obviamente la continuidad en la época romana. Pero Gijón también tiene mucha prehistoria, tiene muchísima arqueología muy diversa y también tiene arqueología paleolítica, tiene arqueología neolítica, y ahí tenemos Montedeva, por ejemplo, también para ver esas raíces en la arquitectura monumental ya de hace 6.000 años, ¿no? Lo que ocurre es que la Campa es la perfecta proyección de todo ese mundo tan antiguo hacia un mundo ya totalmente diferente, que es el del poblamiento estable y fortificado que a partir de hace unos 3.000 años empieza a asentarse en esta región. Y creo que es uno de los mejores exponentes de nuestra comunidad por las dimensiones, el tamaño, la información que proporcionó, que resultó clave en la historia de la investigación. Y obviamente tenemos a jovellanos en la Campa también, que no es decir, hay un vínculo ahí con la ciudad que obviamente dentro de la Campa late mucho Gijón. Y comentabas que es una parte importante y es un sitio de referencia no solo para visitas de escolares, sino que es que toda la zona oeste de Gijón es prácticamente una zona de paseo y de acercamiento y de disfrutar también de la Campa y de todo el territorio. Claro, lo que comentaba ahora mismo Fernando, Jovellanos ya en 1783 incentivaba las primeras excavaciones, un trabajo de Manuel Reguera. Decías tú antes, Rubén, que la idea era también consolidar lo que se había hecho a lo largo de finales del siglo XX, el trabajo de José Luis Maya. ¿Qué pasa con lo que había anterior, con todo lo que
teníamos ya investigado? Vamos a ver, las intervenciones de Jovellanos a las que hace referencia, bueno, esos restos de esas intervenciones se encuentran muy probablemente en la zona que ahora ocupa el museo, lo cual es una zona, son restos perdidos, ¿no? Con respecto a lo que excavó Maya desde el 78 al 2000, pues bueno, pues el objetivo fundamental de este proyecto es precisamente eso, esa recuperación tanto de la información arqueológica como de la propia ruina arqueológica, ¿no? Es decir, la consolidación de esas estructuras que con el paso del tiempo, bueno, tienen su deterioro y necesitan un tratamiento, digamos, de cosmética, ¿no? Bueno, de cara a la visita pública. Y bueno, aprovechando esa ocasión, pues bueno, se hace una, digamos, reexcavación y una reinterpretación de los tal. Eso está dando, ya en la parte que pudimos hacer en la fase 2 y en estos comienzos de la fase 3, importantes novedades, de tipo histórico, ¿no? ¿Menciona alguna? Pues, por ejemplo, recientemente el descubrimiento de un foso que no conocíamos, ¿no? Y que, bueno, completa un poco la visión del aparato defensivo del yacimiento, que es más complejo, como cabía esperar, de lo que se puede visualizar a día de hoy, ¿no? Porque la Capa Torres tiene varios fosos, varias murallas defensivas. ¿Cómo funciona? Lo que vemos ahora mismo, o lo que conocemos hasta el momento, que es básicamente el flanco, la vertiente meridional del yacimiento, o sea, es decir, la parte que da, digamos, hacia la península, hacia el continente, ¿no? de la península del Cabo Torres. Hacia el sur, sí. Tenemos la visión, además es la visión un poco más clásica que ahora mismo tenemos del yacimiento. Vemos un gran foso que fue excavado en su día por Maya en parte de su recorrido, que nos corta el cabo en esa parte, y tenemos detrás un contrafoso, una especie de antecastro, es decir, un espacio vacío en el cual se suponía que no había nada y que precisamente es donde ahora aparece ese nuevo foso, y detrás el cinturón amurallado. El cinturón amurallado, que la visión que tenemos de él es la de una muralla de módulos, una muralla de cajones, ¿no? Fabricada en segmentos, ¿no? Construida en segmentos, pero sin embargo eso tiene una historia constructiva más compleja que ya se intuye por las excavaciones antiguas y que espero que ahora podamos comprender en mayor profundidad, que seguramente esconde una muralla lineal previa de las primeras fases de la Edad del Hierro, y que tiene elementos de reformas y demás que alcanzan, pues bueno, lógicamente estamos hablando de casi un milenio de historia, y en el cual, bueno, es fácil comprender cómo las reformas en el sistema defensivo son numerosas, ¿no? Vamos a aclarar una cosa. ¿Qué es una muralla lineal y qué es una muralla por módulos? ¿No? Cualquiera de los tres. Intervenid. No hace falta que yo os dé paso. Intervenís cuando queráis. No sé, cualquiera de los tres. Explicadme. Pues mira, es muy común durante cierto momento de la Asturias castreña y de las fortificaciones en general en el noroeste, que las murallas sigan un recorrido continuo. Eso llamamos muralla lineal. Luego hay un momento muy determinado que estamos fechando entre el siglo V a.C. y IV a.C., donde esa cortina lineal, ese muro continuo, se empieza a trocear, de tal manera que se generan compartimentos, cajones o módulos, de tal manera que es más sencillo, si se derrumba una parte de la muralla, es más sencillo rehabilitarla, o si te atacan y te crean una brecha, es más sencillo defender la brecha, porque solo una parte, solo ese módulo se va a ver afectado por esa quiebra, ¿no? del sistema defensivo. Entonces se empiezan a generalizar en muchas partes de la península ibérica y también en Asturias. Digamos que son modas, son cambios, y yo creo que lo que hay que ver también es que hay gente detrás, que esas obras llevan una importante carga de trabajo colectivo. Al final, yo siempre pongo el ejemplo de las estaferias como forma comunitaria de tener los espacios comunales, que es muy tradicional en Asturias, durante mucho tiempo, hasta hace pocas décadas pervivió, y que probablemente explica muchas desde las arquitecturas dolménicas que tenemos en Asturias a las murallas de módulos, que son elementos muy monumentales, son poblados vivos, y la gente que está viviendo en ellos quiere adaptarse a lo que impera o a lo que está de moda también en aquel momento, y por eso hacen esas obras que son de un esfuerzo colectivo importantísimo. Pero eso quiere decir que la gente que está viviendo dentro del poblado
obviamente está muy agrupada y bueno, se pone de acuerdo para todas estas labores colectivas. Porque había que defenderse ¿de quién? Que esa sería otra de las preguntas, entiendo que muy complicadas de responder, ¿no? Porque si mantenemos una muralla defensiva, será para algo. Bueno, la muralla tiene una parte que obviamente es ineludible, que es la defensiva, pero también es una manifestación de la situación en el sitio, de la comunidad. Al final, ahora vamos a cualquiera de las ciudades históricas que tengan murallas históricas y siempre, bueno, Ávila y demás, son sitios donde se conocen por sus murallas, ¿no? Son elementos de la comunidad y ahí también hay un valor que ellos cuidan mucho porque los agrupa y también a veces no es solo una cuestión militar o de que estén constantemente en guerras, sino también es una cuestión de, bueno, estamos aquí y tenemos esta muralla, ¿no? Es decir, estatus, ¿no? Sí, es un estatus que además te protege, incluso bueno, digamos que de alguna forma desalienta a que cualquiera quiera venir, ¿no? Aparte de que si te atacan obviamente es mucho más, bueno, te protege, te crea un anillo, te crea un elemento donde te puedes resguardar, obviamente. Es un poco la materialización del espíritu de la comunidad, por decirlo de algún modo, ¿no? No es tanto buscar, al margen de que pueda tener evidentemente un componente defensivo, no es tanto un componente defensivo que tenga que ver con una amenaza inmediata o con una amenaza cierta, sino más que nada es esa especie de exhibición, ¿no? de la capacidad de una comunidad para generar ese espacio monumental. Hay ejemplos a lo largo de toda la historia, no solo en la del Hierro regional, en la cual las murallas no solo sirven para defenderse, sino sirven para vacilar de algún modo, ¿no? Para hacer esa exhibición, pero también para... Las cárceles también tienen murallas y no son precisamente para defenderse de lo que viene de fuera, sino para evitar que salga lo que hay dentro, ¿no? Entonces, bueno, las funciones de un elemento defensivo son muy variadas a lo largo de la historia y son más complejas de lo que aparentemente puede llevarnos a vincularlas estrictamente a cuestiones defensivas, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, a la hora de decidir qué se hace, estamos diciendo que estamos en la tercera fase, pero va a haber una cuarta, una quinta, en el proyecto Campa, se tiene en cuenta, porque entiendo que no solamente es decir, tengo X millones y voy a gastarlos, sino que tenemos que tener una proyección a lo largo de muchas décadas, teniendo en cuenta lo que comentábamos antes, que esto no comenzó ayer. Paloma. No, claro. Para llegar a este punto, perdón, el ayuntamiento inicialmente encargó un plan director, que es al que estamos siguiendo, para poder gestionar todo el yacimiento. Este plan director se hizo se encargó en el 2017, se actualizó después de la pandemia en el 2020 y es el que marca estas 5 fases de las que estamos hablando, con unas intervenciones a corto, medio y largo plazo. ¿Qué ha ocurrido? La primera fase, como dijo Rubén, que fue la actualización del conocimiento que se tenía hasta ese momento, como la revisión de todos los materiales de las excavaciones anteriores al 2000, la revisión de todas las estructuras que se habían exhumado, el interrelacionar esos objetos con las estructuras y las excavaciones, fue lo que se hizo en la fase 1, que la sufragó completamente el Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué ocurrió? Que, como ha dicho Rubén, teníamos un problema de encharcamiento sobre todas las estructuras inmuebles en la zona de la Llanada, que las estaba deteriorando exponencialmente y que además era imposible enseñar ni transmitir a nadie algo de lo que estaba allí. Pues fue cuando se planteó en la fase 2 hacer este proyecto de conservación y restauración de los restos que se podían ver en la zona de la Llanada, y nos presentamos a un concurso del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, lo ganamos y entonces ahí, con financiación municipal y con financiación de Fomento, pudimos abordar esta segunda fase de saneamiento y restauración de todas estas estructuras que después
tuvimos que reinterpretar y ver qué partes de los restos estaban bien, cuáles había que restaurar, cómo había que restaurar, cuáles habían sido restauradas, cuáles no, porque a lo largo de estos 25 años que no se ha hecho nada sobre el yacimiento, toda esta memoria se había perdido y hubo que volver a estudiar todo esto. ¿Qué ocurrió por el medio? Pues que salió una convocatoria de fondos Next Generation que encajaba perfectamente dentro de este plan director que ya teníamos pautado. Redactamos entre todos un proyecto al que nos presentamos al concurso. Concursamos con 700 proyectos más en toda España. Solo había dinero para 50. Tenías que presentar un proyecto que no fuera inferior a 700.000 euros y no más de 3 millones. O sea, teníamos esa horquilla para podernos presentar. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Tenemos que terminar la zona de la llanada, tenemos que intervenir en la muralla, en la zona de las defensas, porque había quedado tal y como Maya estaba trabajando en ese momento. No se pudo terminar las excavaciones, no se pudo terminar el proyecto de conservación, era una zona muy depauperada del yacimiento. Tú cuando te acercas allí no sabes si estás viendo una muralla, 5 murallas, si hay un foso por dentro, por fuera. Bueno, es un caos. Entonces nos presentamos. Tuvimos la suerte de que nos valoraron muy positivamente y estamos ahora aquí trabajando en un proyecto de investigación, conservación y accesibilidad, tanto desde el punto de vista de poder llegar a ver esos restos, como accesibilidad cognitiva, es decir, que nosotros podamos actualizar con lo que genere todo este trabajo unos nuevos contenidos museográficos para que la gente que le interese la arqueología o quiera pasear por la campa pueda llegar a comprender mejor todos esos restos, y es en donde estamos. Todo esto lo hemos desarrollado, como os hemos dicho, entre el 2020, que empezamos con el proyecto, en el 23 hicimos la primera fase y ahora estamos en el 25 a toda pastilla, y ya entrando en el 26 a ver si terminamos todo esto. Voy a meterte en un compromiso. A ver. ¿Qué pasa entre 2000, que acaban las investigaciones, finales o principios ya del 21, finales del 20 y 2020? ¿Por qué esos 20 años interpreto que no hay trabajos allí? Bueno, lo que hubo fueron trabajos de conservación y mantenimiento, por supuesto, esto ha habido siempre. Lo que pasa que, desgraciadamente, José Luis Maya, que era el director del proyecto, un proyecto muy interesante y también de una envergadura importante, fallece repentinamente y queda todo en stand-by. En ese momento el ayuntamiento, que no tiene un presupuesto infinito, estaba llevando a cabo investigaciones muy importantes en la Villa Romana de Beranes y en otros yacimientos, y hubo que esperar unos años a terminar ese proyecto para poder empezar a pensar qué hacer nuevamente con el yacimiento de la Campa. Vale. Compromiso solucionado, Paloma. Airosa. Es que creo que hay una parte importante, que es que muchas veces la imagen de la arqueología es la imagen de las excavaciones, y bueno, obviamente eso tiene un recorrido también en la historia de la investigación, en lo visual que es, en el romanticismo que va asociado a la arqueología y a nuestra profesión, pero claro, luego hay muchas, es una cebolla, ¿no? Hay muchas capas más, y como comentaban ellos, tanto Rubén como Paloma, pues una parte muy importante es la conservación del yacimiento o de los materiales. Y también, por eso en 2021 empezamos con la fase 1, con hacer una base actualizada de todo de ese enorme registro, porque es un patrimonio que hay que tener muy bien registrado y que puede ser la base para muchos estudios que vienen a posteriori, que no son trabajos de campo, son trabajos más de laboratorio, de líneas de investigación particulares, de tesis doctorales, de un montón de actividad que se puede hacer, pero que hay que conocerla bien, y que es lo que luego da el conocimiento con el cual, pues bueno, puedes hacer un vídeo, puedes hacer, bueno, cosas más didácticas y trabajar un poco más la difusión, que hay que hacerla siempre desde el conocimiento, bueno, situado y preciso de la información, de los datos,
y de cómo está, bueno, lo que se plantea ahora mismo en la ciencia para el mundo de los castros o de los recintos fortificados en España y en Europa. Y eso, claro, lleva mucho trabajo detrás también, que no se ve normalmente. Solo esa primera fase, solo esa revisión de los materiales antiguos, de las antiguas excavaciones, abrió una serie de líneas de investigación que están en curso. Bueno, son incipientes, ¿no? Porque están empezando. Los ritmos aquí, desde luego, son más lentos de los deseables, lógicamente, porque bueno, estas cosas llevan su tiempo, ¿no? Pero abrió varias líneas de investigación y otras muchas están ahí dormidas que por falta de personal para desarrollarlas, pero y de recursos, ¿no? Pero ahí están. Sobre la cerámica se vio que hay apartados, digamos, de familias cerámicas que no se sospechaba que su existencia, y abren una vía de investigación importante. Toda esta historia de los barros, de los manteados, de las arquitecturas en perecedero, abren una línea interesantísima que están trabajando en la Universidad de Oviedo, y hay una tesis doctoral en curso desarrollándose que es interesantísima. Y vamos, hay un sinfín de líneas ahí que abiertas solamente con la revisión de lo antiguo, ¿no? O sea, que imagínate con los nuevos trabajos lo que se puede abrir. O con las piezas en bronce, ¿no? Metalurgia también. Yo creo que la Campa, aparte de todos estos materiales cerámicos que abren una línea importantísima para el estudio del comercio, en el caso de los bronces, por ejemplo, que se está haciendo con el CSIC un estudio sobre cuál es la materia prima, de dónde viene, las aleaciones, etcétera, etcétera, nos ha abierto un campo también infinito de estudios en ese aspecto, incluso para poderlos restaurar. Porque tú las piezas no las mandas a restaurar, la encuentro una pieza y la mando. No, para poder restaurar bien una pieza tienes que saber cómo es su aleación, qué alma tiene, cómo se comporta y demás. Y todos esos estudios que se están haciendo pues nos han permitido ya restaurar algunos lotes de bronces, que algunos de ellos ya el año pasado hicimos una exposición que se llamaba Bronces, de unas piezas de adorno personal básicamente, maravillosas y preciosas, en donde la orfebrería ahí también juega un papel importantísimo, y del cual también hemos abierto otra línea importante de investigación. Vale, estamos hablando también de cilúrnigos, que es otra de las cosas que nos contaban a los chavales cuando íbamos hace décadas a visitar la Campa Torres. Son los fabricantes de calderos. Lo de cilurnum viene de caldero, probablemente de una palabra celta, antes de que llegaran incluso el latín y los romanos. No sé si eso está confirmado científicamente, Fernando. La línea ahora es trabajar precisamente el estudio de la metalurgia y ver la potencialidad que puede tener en el yacimiento y, ver el alcance que pudo tener, porque ocurre en muchas ocasiones que a veces o infradimensionamos o sobredimensionamos fenómenos, y obviamente por eso esa parte esencial de medir, ponderar, hacer estudios muy detallados para saber la repercusión que pudo tener la metalurgia en el castro. Como buena parte de los yacimientos castreños con ese pasado protohistórico en la Edad del Hierro, a partir del año 900, la metalurgia es importante, y la Campa es un sitio que está muy bien conectado por su ubicación costera, por los contactos que, lo mencionaba antes Rubén con las cerámicas en época romana, pero obviamente eso va más atrás, ¿no? Y eso está poniendo a un lugar clave en contacto con un montón de comunidades, tanto marítimas como de la franja cantábrica, y en un territorio donde además, tenemos minería de cobre que está alcanzando, el cobre regional alcanza en época prehistórica lugares incluso del norte de Europa, con lo cual, obviamente los yacimientos que están en el entorno de toda esa minería de cobre son lugares también de referencia e importantes. Y yo creo que ahí la línea de investigación del CSIC pues acabará dándonos mucha más información acerca de todo ese mundo metalúrgico. No es la línea de la universidad, pero desde luego es una línea muy fructífera del Consejo. Desde luego, vamos a ver, el problema de la metalurgia, los nuevos trabajos confirman
la actividad metalúrgica de un modo cotidiano en los distintos horizontes, tanto de la Edad del Hierro como de época ya romana, en la Campa Torres. Otra cosa es que tal vez da la impresión de que esté sobredimensionado en el discurso ese grado de especialización que alguna vez se quiso ver, ¿no? Porque además es un grado de especialización que compagina bastante mal con las sociedades de la Edad del Hierro regionales, ¿no? Es un poco complicado que haya una comunidad que se oriente la mayor parte de sus esfuerzos a una actividad específica. La actividad metalúrgica está presente en todos los castros de la Edad del Hierro en la región, y en la Campa Torres no es ajeno a eso. Sin embargo, trabajos en bronce, pero también trabajos en plata, en oro, que se están comprobando que se hicieron en la Campa Torres. Otra cosa es que tal vez haya que redimensionar ese grado de especialización del yacimiento. O sea, eso estamos en ello, y bueno, los nuevos datos supongo que arrojarán luz sobre el particular, ¿no? Quizás la culpa sea de Plinio el Viejo, que citaba precisamente a los habitantes de esa zona como uno de los 22 pueblos astures, y los llamaba cilúrnigos precisamente, ¿no? Como fabricantes de calderos. Sí, quizás, algo genérico. No. Creo que no. No. Creo que no fue Plinio el que habló de los cilúrnigos, ¿no? No. El origen de esa palabra viene de una inscripción que apareció reutilizada, una inscripción del siglo II después de Cristo, que apareció reutilizada en la muralla tardorromana de Cimavilla. Ahí apareció una inscripción funeraria en donde dice expresamente que Medugeno Cesarón hizo para él y para su hijo Rutilio, de 15 años de edad, un monumento funerario, y que era de la gens de los cilúrnigos. Bien. ¿Cómo se nota que la encontraste? Que se vea. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hizo el estudio de esa inscripción, se ve que es un Medugeno, es un romano ya, clarísimamente, que se entierra a la romana, pero que todavía no ha olvidado su origo, su gentilitas, de dónde es, y por eso dice que es de la gens Cilurnigorum. Es decir, que a lo mejor yo vivo en Estados Unidos, me entierro como un yanqui, vivo como un yanqui, pero luego cuando me muero digo que soy de Gijón. Vale. O que mi tatarabuelo ya era de Gijón. Eso es lo que significa la inscripción. Entonces, de ahí se dedujo, José Luis Maya postuló hipotéticamente en ese momento que probablemente esa gentilitas era la gentilitas de Gijón, de ese castro, y que probablemente fuera la Campa Torres. Pero es todo una hipótesis de trabajo, y lo asoció probablemente a esos trabajos metalúrgicos que él estaba encontrando en la Campa Torres, pero hay que verlo en ese contexto. Vale, muy bien. Y andando el tiempo, los filólogos estudiaron ese término de cilúrnigo y vieron que la palabra cilur es una palabra efectivamente indoeuropea, probablemente de origen céltico, que significa pues gente que trabaja en relación con esos metales y demás, pero eso es así, no es que fueran caldereros, que signifique caldereros y que vivían todos en la campa haciendo calderos. Eso es ya. Porque ¿de qué vivían? ¿De qué vivía la comunidad? Claro, hay que tener también los constantes trabajos es la adaptación también a las distintas corrientes que hay en la investigación, los avances, y hay que estar constantemente actualizando, ¿no? Y eso pasa aquí, pasa en cualquier yacimiento del mundo, ¿no? Y en el caso de las comunidades de la Edad del Hierro, sabemos que en su gran mayoría son comunidades pequeñas. La mayor parte de los recintos protohistóricos en Europa tienen menos de 1 hectárea, es decir, son pueblinos asturianos chiquitinos, y eso nos pasa también probablemente con buena parte del poblamiento castreño asturiano. ¿Cuánta gente podía vivir allí? Esa es otra, ¿no? Es siempre la pregunta hay estimaciones, pero es muy difícil hacer cálculo de demografía. Vamos, de ese que no momento. soy original preguntando esto. No, bueno, es una duda razonable, vamos a entenderlo así. Es decir, siempre se trata de ver cuántas personas. De hecho, la arqueología tiene que tratar siempre de ver a gente que haya detrás de cerámicas, murallas, si no queda totalmente fría y desangelada, ¿no? Es difícil saberlo porque no tenemos las zonas de enterramiento, que sería un punto de información clave. Sabemos solo dónde viven. Perdón.
Y luego, además, dentro de los poblados, sabemos, espacios donde están viviendo en unos metros muy determinados, pero claro, la familia se hacen estimaciones a partir a veces de datos de época histórica, que pueden ser 4 o 5 personas, pero no en todos los yacimientos sabemos exactamente cuántas viviendas había dentro de... Entonces, claro, ya la cuenta se nos empieza a desbaratar. Lo que sí sabemos es que son comunidades, como decía, pequeñas, que están viviendo de la agricultura y de la ganadería. Al final, algo tan asturiano como el campo está ya obviamente estaba en el mundo de los dólmenes y de los túmulos asturianos, mucho más antiguo, pero luego la gente que estaba viviendo en Monteareo o Montedeva, pues al final es la gente que se va a vivir a la campa al cabo, ¿no? Es decir, son los descendientes, están viviendo allí muchos siglos después. Lo que ocurre es que a partir de esa base agropecuaria ellos hacen otras muchas cosas. La metalurgia, el comercio, distintas actividades, y hay que ir siempre midiendo un poco, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que están ahí los cultivos, que ya se empiezan a conocer cada vez mejor, todo el mundo botánico, las plantas que los rodeaban, y que de ellas se están viviendo también. Igual que los cesteros en Asturias siempre sacaron madera de sus bosques para hacer los pachos y todas las cestas en Asturias, pues bueno, ellos también están viviendo todos esos recursos que son tan propios nuestros, el bosque, el campo, la ganadería. Vamos, sería una vida en torno a una casería asturiana, autárquica, producción de prácticamente todo. Unas comunidades campesinas con todo lo que ello conlleva en lo social y en lo económico, es decir, una tendencia a la autosuficiencia, a la necesidad de desarrollar todas aquellas actividades necesarias para subsistir, como un poco como casi conocemos hasta época preindustrial en la Asturias tradicional, ¿no? Pues una comunidad que tiene que tener estrategias de autosuficiencia, ¿no? Pues básicamente eso serían las comunidades, salvando las distancias históricas de la Edad del Hierro, ¿no? Paloma, no nos atrevemos entonces a decir una cantidad exacta, pero no sé, serían decenas, centenares, miles de personas pudiendo vivir en la Campa Torres. ¿Pero en qué época de la Campa Torres Vale. me preguntas? Sí, Porque sí, claro, la vida de la campa es muy extensa. Tú ten en cuenta que ahora mismo hay cronologías que van, seguro, desde el siglo VI a.C., si no anteriores, probablemente, hasta el siglo II después de Cristo. Tú empiezas a sumar. Ten en cuenta además que la campa se ve clarísimamente dos espacios. Por un lado, lo que sería el castro propiamente dicho, o la zona amurallada, que es, si lo tenéis en la cabeza, la parte alomada, y luego todo lo que es la zona de la llanada, en donde lo que hemos visto, por ejemplo, en la fase 2, en la zona de la llanada, hay por lo menos estratigráficamente 4 niveles de época romana, para que nos entendamos, 4 momentos más otro momento de época prerromana por debajo. Imagínate la profundidad histórica y la cantidad de cosas que pasaron ahí. Entonces, ¿cómo podemos ahora mismo, con el poco porcentaje de yacimiento excavado y, como decía Fernando, sin tener la necrópolis y otros datos que nos podrían aproximar a la cantidad de personas que vivían ahí, decir un número? Yo creo que eso está ahora mismo imposible de... Vaya, no lo voy a conseguir. No, imposible de decir. Lo que sí que es verdad es que la campa es el castro por antonomasia más grande de toda la cornisa cantábrica, en donde probablemente se concentró un núcleo importante de población, más allá de los pequeños castros que existen tanto en Asturias como en otras partes del noroeste peninsular. De hecho, las fuentes clásicas hablan de un oppidum, o sea, de una gran, no vamos a decir ciudad, pero sí una gran concentración poblacional, y yo creo que es un únicum en la costa cantábrica en estos momentos, y que hay que tratarlo no solamente como un castro, sino como algo más. Vale, esto, lo que acabas de mencionar, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo II, tenemos confirmada la población continuada. ¿Y qué sucede, o qué hipótesis se barajan para explicar qué sucede para que se abandone la población en ese lugar? ¿Tenemos alguna idea de qué pudo pasar? En realidad es un fenómeno general, que el abandono de los castros en época alto imperial romana.
tanto en el occidente, en los castros, por ejemplo, del Valle del Navia, en el que se conocen, bueno, hay investigaciones bastante prolongadas ahí, se conoce bastante bien la historia, desde ya finales del siglo I, principios del siglo II, y a lo sumo, en casos como el Chasamartín, por poner un ejemplo clásico, que se prolonga hasta finales del siglo II, el castro ya es una forma de hábitat obsoleta en ese momento, en el momento de plena consolidación romana. En la Campa Torres probablemente suceda lo mismo. Hay que tener en cuenta que a partir de la segunda mitad del siglo I, el núcleo de Cima de Villa ya está funcionando como un asentamiento. Hay que tener en cuenta que las villas como veranes ya arrancan su historia en esos momentos. Es decir, que el modelo de hábitat en esa época romana ya difiere de la Edad del Hierro, o de esa inercia de la Edad del Hierro, en el cual lleva a pervivir algunos castros. En realidad es un sitio más incómodo para vivir en los nuevos tiempos, es un sitio que ya pertenece a otro mundo. De ese modo se va languideciendo de algún modo y se abandonan los castros, no solo la Campa Torres, que se prolonga más allá seguramente que la de la mayor parte de los castros, hasta finales del siglo II, principios del siglo III incluso, y simplemente pues pierden función, y el poblamiento se traslada a otras zonas más aptas o más acordes con el modo de vida romano. Vamos, que no tuvo por qué haber una catástrofe. No, en principio en la Campa Torres el abandono es un abandono paulatino, un abandono... Bueno. Hombre, y hay otro factor importante en todo esto. Cuando llega a Roma y se asienta la administración, cambia la tenencia del terreno. Hasta ese momento cambia la propiedad. Hasta ese momento la propiedad es comunal. Pero llega a Roma y empieza la propiedad privada. Y empiezan a lotificar las tierras, a arrendarlas, a venderlas y demás. Entonces, en ese cambio de tenencia de la propiedad, que pasa de lo comunal a lo privado, yo creo que ahí hay otro factor a tener en cuenta a la hora de este cambio de división del territorio y de cambios de lugares donde vivir. Esa llegada de Roma fue una lucha, fue una asimilación progresiva. Tenemos datos de ello en la Campa Torres. Hay idea de que pudo haber un enfrentamiento bélico para rechazar al invasor, o al final, bueno, van llegando ideas nuevas, va llegando gente nueva, vamos asimilándonos, vamos cambiando incluso la forma de pensar respecto de la gente que viene de fuera. Bueno, ahí, claro, hay puntos donde las guerras de conquista del norte sí que se conservan lugares de conflicto, pero son muy escasos realmente. Entonces hay una parte importante de la población que realmente está siendo asimilada y que está, bueno, a través de colaboración o relación con Roma, está pasando a formar parte del imperio, probablemente en vías muy pacíficas o vamos, diplomáticas. Tiene que haber un registro arqueológico además muy innegable para ver un punto de conflicto y de enfrentamiento, ¿no? Que ya digo que los hay, pero bueno, no parece ser el caso, al menos no está documentado en el caso de la Campa. De hecho, toda la historia protohistórica previa del yacimiento nos lleva a un sitio, como decía antes, muy bien relacionado, muy en contacto y en comercio y en conexión, y eso probablemente ya Roma probablemente era muy conocedora a buen seguro del sitio, por su posición marítima y por sus propias redes de contacto. Decíamos antes que eran comunidades agrarias con una tendencia muy autárquica, pero eso no quita para que, igual que le ocurre a alguien que necesita ir a vender productos en el mercado para luego tener un dinero con el que coger o comprar otras cosas, sean bienes esenciales o más de lujo, en aquel momento funciona igual, de tal manera que bueno, ese comercio permite intercambiar productos, intercambiar información, y es muy importante para ellos, y eso obviamente los está poniendo en el mapa en relación con Roma, y probablemente esté facilitando que ese contacto no sea una llegada ni un desembarco ni nada parecido, sino bueno, algo por otras vías, por lo que parece. Más bien lo contrario. La actitud que parece o que sugiere el registro arqueológico de la comunidad de la Campa Torres con respecto a la llegada de Roma es más tendente a la colaboración que al conflicto, desde luego.
Y digo que lo refrenda el registro arqueológico en un sentido evidente. Hay la presencia de materiales arqueológicos previos a la conquista romana del territorio. Es en la Campa Torres casi un unicum en la arqueología asturiana. Es decir, hay presencia de materiales desde el siglo III, II antes de Cristo, es decir, antes de que la conquista se materialice, de materiales foráneos, de materiales mediterráneos que llegan vía Roma o vía, de los aliados de Roma, ¿no? En la Campa Torres existen, por ejemplo, por poner algún ejemplo reciente, de documentación reciente, ánforas itálicas fabricadas en Italia que traen vino de la Campania en el siglo II, primero antes de Cristo. Claro, eso tiene unas connotaciones sociales. Hay alguien aquí, o bien alguien instalado del mundo mediterráneo, o gentes con un grado de aculturación suficiente para demandar productos de ese tipo, ¿no? Hay cálazos ibéricos, es decir, elementos que traen probablemente miel o frutos con miel y que nos aproximan a formas de consumo mediterráneas, ajenas a la tradición indígena, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ese registro arqueológico es muy diferente respecto al de otros castros coetáneos y creo que marca una estrategia o una actitud de colaboración con Roma previo a la conquista evidente, ¿no? Y probablemente también está en la raíz de que durante las guerras tal vez haya jugado un papel relevante, un rol relevante como retaguardia casi en el proceso de conquista, y que una vez concluida la conquista del territorio, Roma premia, vamos a decir así, a la Campa Torres con un rol principal dentro de su esquema administrativo, ¿no? En los primeros tiempos, es muy probable. ¿Qué pasa con los enterramientos? Que los habéis comentado ya, ha salido el tema varias veces. No hay necrópolis en la Campa Torres. ¿Dónde enterraban los muertos? Bueno, no hay necrópolis ni en la Campa, ni en la Campa, ni en... Bueno, hay testimonios muy, muy concretos y la Campa, de hecho, tiene restos en la zona de la muralla de algunos huesos humanos, pero son elementos muy, muy puntuales, igual que el depósito de esa parte superior del cráneo en el Chao de San Martín, en la fase más antigua, el año 800 a.C., que está en la entrada a un lugar que, bueno, también amurallado, con unas especiales connotaciones, pero son elementos muy, muy puntuales del mundo funerario. No sabemos si es que se estaban enterrando en otros sitios totalmente distintos de donde están poblando, muy alejados, o si sus propios ritos en cuanto a la gestión funeraria, que pueden ser muy diversos, desde la exposición de cadáveres a la incineración, hacen que obviamente eso desaparezca y sea invisible, al menos para la arqueología de este momento, y no podamos estudiarlo, lo cual, bueno, es una pena. Digamos que siempre estamos jugando con puzzles donde faltan piezas. En el caso del mundo que decía antes de los dólmenes, pues tenemos comunidades agrarias ya muy bollantes en el valle en todo el entorno de Monte Areo, tanto por un lado como por el otro. No sabemos dónde viven, pero sí sabemos dónde entierran. Y en el caso del mundo castreño nos pasa a la inversa. Sabemos dónde viven, pero no sabemos a dónde van a llevar a sus muertos. Hay una preocupación seguro obviamente por las personas fallecidas, y hay una gestión, pero claro, que eso a veces se manifieste en algo que pueda ver la arqueología y que pueda estudiar la arqueología. A veces, bueno, ellos mismos nos borran nos quitan miguitas de pan para seguir el rastro, ¿no? Es imposible acceder a la información porque a veces no está. Incluso en el caso de los dólmenes tenemos un suelo tan ácido, que eso también podría ser un carácter asturiano, de cierta acidez como la de la manzana. El suelo es tan ácido que deshace los huesos. Entonces, claro, incluso en zonas donde sabemos que tienen que ver con el mundo funerario, no hay hueso tampoco, lo cual pues hace perder todo ese rastro del ADN, de estudios de dientes, que se sabe ahora una cantidad de información tremenda a partir de esos datos, porque dan dieta, dan problemas médicos y de salud de las comunidades, y es una información muy valiosa. Apasionante, ¿eh? Podríamos estar hablando aquí horas, y sobre todo con gente que sabe tanto y lo explica tan bien para personas como yo que no tenemos ni idea del asunto. Futuro
nos quedan 3-4 minutinos. Vamos a hablar del futuro más inmediato, Paloma, porque lo esbozábamos al comienzo. La idea es, bueno, recuperar lo que ya había hecho, mejorar las condiciones físicas en la llanada, sobre todo con el tema del drenaje para evitar las inundaciones de esa zona. La toponimia dice mucho, llanada. Y museizarlo, mejorar el acceso también, hacerlo, por ejemplo, accesible a personas en sillas de ruedas, y el conocimiento, pues expandirlo lo máximo posible, divulgar. Explícanos un poco los objetivos. Sí, en esta fase 3, que la hemos dividido a su vez en otras 3 intervenciones. La primera, como has dicho, es la consolidación y restauración de los restos que se ven más o menos ahora mismo. Otro proyecto es la accesibilidad física al yacimiento, intentar a través de pasarelas y puntos informativos que pueda acercarse a los restos arqueológicos el mayor número posible de personas. Y por último, lo que vamos a hacer es reunir todos los resultados de las intervenciones anteriores y todo lo que estamos investigando ahora, para en esos puntos informativos volcar todos esos nuevos datos a través de apps y de nuevas tecnologías, el conocimiento adquirido y actualizado de todo lo que se conoce de la campa, que hemos hablado un poquito ahora y que probablemente sea mucho más adelante. ¿Os da tiempo a todo eso antes de abril? Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos, la verdad, no sabemos. Estamos trabajando en ello ahora mismo. Está claro que es un proyecto en el que está trabajando más de 50 personas de diferentes ámbitos del conocimiento. Aquí estamos 3 nada más, que somos la punta del iceberg. Está claro que un proyecto de estas dimensiones no lo puede hacer ni 1, ni 2, ni 3 personas, sino que tiene que haber un equipo solvente, compacto, y además de diversos campos profesionales, porque si no es imposible llegar a estos resultados. Como dije al principio, aparte del equipo de los museos arqueológicos, está trabajando con nosotros un equipo muy solvente del CSIC y de la Universidad de Oviedo, así como las empresas adjudicatarias de los contratos, que son empresas especializadas en cada una de las materias que estamos trabajando, como son la accesibilidad universal, la accesibilidad cognitiva, así como la restauración y la conservación. Y esperamos que en ese macroequipo que hemos organizado, pues podamos llegar a los objetivos que tenemos planteados. Vale, la última, que la tenía apuntada y no quería que se me olvidara, porque, bueno, evidentemente detrás hay muchísimo trabajo, hay muchísimas cosas. A los que nos dedicamos a la comunicación, siempre vamos al titular y a veces nos quedamos con cosas que son importantes sin tratar, pero esto es titular. Lo sacaban, por ejemplo, nuestros compañeros de TPA hace unos cuantos días. En esta tercera fase del proyecto de excavaciones de Proyecto Campa, en la Campa Torres, ya han aparecido, por ejemplo, algunas sorpresas, ¿no? Como un edificio de gran tamaño, un edificio que no sabemos todavía para qué servía, Rubén. Sí, bueno, es un edificio que intervino, fue la última campaña, si no recuerdo mal, de Maya, quedó ahí, vamos, prácticamente sin acabar la excavación. Lo que hicimos ahora es limpiar esa zona, que era una zona que estaba, y reexcavar lo que queda. Y vemos que hay un edificio, más que un edificio, son 2 edificios, porque hay una reforma de ese edificio, un edificio de dimensiones notables, y que la verdad es que la función hoy por hoy no sabemos precisarla. Lo que sí nos podemos aproximar es un poco a la cronología que tiene, que parece ser de época alto imperial romana y demás. Y ahí está, quiero decir, es algo que una vez más resolvemos con la intervención, damos alguna respuesta, alguna pregunta previa, pero abrimos un nuevo abanico de preguntas que nos da una patada al balón hacia adelante que tardaremos tiempo en resolver, ¿no? Porque bueno, una cosa es la excavación y otra todas las analíticas y todos los análisis que vienen después y que contribuirán a resolver. Bueno, pues estamos hablando con Paloma García, directora de los Museos Arqueológicos de Xixón, con Rubén Montes, director de programas de los Museos Arqueológicos del municipio, y con Fernando Rodríguez del Cueto, profesor del área de prehistoria de la Universidad de Oviedo,
es asesor científico del proyecto Campa. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Espero que se haya escuchado en la radio y visto en la televisión la pasión que ponemos, que ponéis en vuestro trabajo y en la divulgación del mismo. Que os vaya muy bien el proyecto Campa, que os vaya muy bien en el año 2026. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos a venir. Muchas gracias. Finalizamos así la primera parte de Asturias al Día. Dentro de unos minutinos más. Y con Diego Fernández en la realización técnica de este Asturias al Día, que llega a su segunda parte, hablando de moras ecológicas, hablando de un proyecto 3000 raíces que lleva a cabo nuestra invitada, que ya tenemos en los estudios de RPA, Alba Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? Suena muy bien eso de liarse la manta a la cabeza, irse a una finca y plantar moras. Vamos, lo que dan les sebes. Sí, más o menos, pero mimadas. Las mías están mimadinas. Y llama más la atención cuando lo haces después de 12 años trabajando en el aeropuerto de Asturias, en un empleo que, quiero entender, era estable. Sí, bueno, dentro de toda la locura que puede ser el aeropuerto de Asturias y el turismo, pero bueno, estaba ahí, llevaba ya 12 años trabajando en eso. Y en 2021 decides cambiar completamente tu vida laboral y te vas de Santiago del Monte hasta Coayoto. Eso es. La decisión vino a finales de 2019, en realidad, que fue cuando dije, bueno, tengo que darle un giro a este estrés de vida que llevo, no puedo seguir mucho tiempo así, y a finales del 19 fue la decisión. La verdad que, no sé, tuve como una iluminación ahí, porque ya ves lo que pasó en 2020, y más relacionado con el tema del turismo. O sea, en el aeropuerto fue un caos total. Entonces, bueno, súper agradecida de haber tomado la decisión en el momento en que la tomé. En 2021 es verdad que fue cuando empezó el trabajo más serio, más enduro. Porque tú, de formación, de tu profesión, tiene que ver con el turismo. Mi profesión, sí. Hasta, bueno, desde que acabé la carrera, yo estudié turismo aquí en Gijón. Además aquí al lado. Sí, en la aquí Universidad en la laboral. En la laboral. Empecé en el Parchís, pero bueno, nos vinimos para la laboral los últimos años y siempre había estado relacionado con el turismo. Había estado un tiempín en agencia de viajes, un poquitín en hotel, pero bueno, de forma así un poco esporádica para los 4 duros que te quieres sacar en verano cuando eres una chavalina. Y después empecé, con 23 añinos, empecé en el aeropuerto. Empecé de una compañía aérea a otra y a lo tonto, pues 12 años que me tiré allí trabajando. Vale, y decides cambiar también impulsada un poco por el motivo familiar, ¿no? Sí, principalmente fue ese, porque el trabajo en el aeropuerto es precioso, yo sigo echándolo de menos, me gusta muchísimo, pero en el momento en que tienes un crío, pues situaciones personales que los horarios son una locura. O sea, sabes cuándo entras, no sabes cuándo sales. O sea, si hay un retraso, te lo comes y tienes que estar ahí. Entonces llegó un momento que el crío me decía, ¿hoy dónde voy a dormir? Y yo, ostras, esto me parece que ya es demasiado. Si no sabes si va a dormir en casa conmigo o con la abuela, hay que frenar y ¿qué hacemos? Y la verdad que yo nunca jamás en mi vida me hubiera pensado que yo me iba a dedicar a esto. Jamás. Pero bueno, la idea fue de mi marido. Con una botella de sidra, a mí no me puedes dar una botella de sidra porque acabo liándola. Sí, en la siguiente pues igual me voy a pelar gambas a Canadá. O sea, estoy así. Sí. Entonces me dijo, jolín, ¿por qué no aprovechamos? Hay ahora unas ayudas europeas, ¿por qué no buscas algo así? Y en un principio no iban a ser moras. También las cosas como son. Mi idea era poner frambuesas. Más que nada porque el guaje comía frambuesas más allá de mi sueldo. Entonces digo, por encima de sus posibilidades y de las tuyas. Mucho más. Entonces la idea inicial era la frambuesa. Pero en Asturias ya había alguna plantación, ya había más explotaciones con eso. Digo, bueno, pues mora no hay un agujerín aquí, pues vamos para adelante. Porque bueno, ya sabemos que dentro del fruto rojo el arándano es el super rey dentro de Asturias. Entonces fuimos buscando un poquitín la alternativa.
Vale. Aprovechando también que, bueno, mis abuelos eran ganaderos en Tineo. Sí. En el momento en que ellos dejaron de trabajar, las fincas estaban ahí muertas de risa. Y mi padre ya había plantado alguna finca de manzanas. Y venga, pues ampliamos un poquillín las manzanas porque las que hay no son suficientes y vamos a buscar un complemento que no sea una extensión especialmente grande que yo sea capaz de dominar. Y así salió todo. Vale, pero de Tineo a Coayoto, Sí. de suroccidente al centro. Al centro total. Sí, ¿Y sí, eso sí, cómo, sí. cómo lo hacéis? Pues nosotros vivimos en Oviedo y habíamos comprado una finca ahí en Coyoto, pues... ¿En la parte de Siero o la de Oviedo? En la de Siero. En la de Siero, sí. ¿La sí, parte buena o mala? No sabría decirte. La Los verdad que Eso sabes perfectamente, que lo delimita el río, la zona que pertenece a Siero o la de Oviedo, y bueno, un poquitín como los de Yuanco y los de Candás, ¿no? O los de la Cuenca Buena y los de la Cuenca Mala. Cuenca Buena y Cuenca Mala. Sí, bueno, yo estoy ahí un poco entre dos aguas, porque de hecho un trocín de la finca pertenece a Oviedo. Así. Entonces estoy ahí. No sabría decirte cuál es mejor y cuál es peor, Bueno, porque todos tienen lo suyo. Los dos son buenos. Sí, pues nosotros habíamos comprado la finca, más que nada porque nunca fuimos urbanitas, por mucho que yo me haya criado en Oviedo, no, y queríamos vivir, principalmente vivir. Nuestro proyecto era tener esa finca para hacernos una casina, que se está retrasando el tema, y dijimos, venga, pues ya tenemos esta finca aquí, vamos a tirar para adelante con esto. Vale, y plantáis mora, mora ecológica. Sí. A ver, la variedad, porque todos los que anduvimos alguna vez de monte por el pueblo o vivimos allí, sabemos que les mores salen de les sebes, de los hartos. De los hartos, de los Bien. hartos. Esto, el producto que tú cosechas, que tú cultivas, es exactamente ese. No, no es exactamente ese. Yo la variedad que elegí, porque bueno, dentro de las moras hay un montón de variedades diferentes, elegí esta principalmente porque es de doble cosecha. Me da 2 veces al año. Sí. La primera empezamos junio, julio, dependemos un poquitín siempre de lo que pase con el tiempo. Después hacen un paronín en agosto y volvemos septiembre y octubre. Las de los hartos pues, son mucho más tardías, dan solo una vez y son muy pequeñinas. Dentro de las variedades de moras que hay, aparte de que es la única de doble cosecha, es la más incómoda de trabajar también, porque tiene unos pinchos pero tremendos, tipo rosal. Y las otras están como más estudiadas para que sean más cómodas de trabajar, no tienen pinchos, pero a la hora de comer ahí fallan, no están tan ricas. Al final el que algo quiere, algo le cuesta, dicen, ¿no? Claro. Pues esto es así. Si quieres la fruta rica, aguanta los pinchos, maja, que es lo que hay. Entiendo que tendrás que trabajar con una protección especial. No puedo trabajar con nada. No. No puedo trabajar con ni con nada. guantes, Nada. No. ni con protección en la cara, en los brazos. Nada. Sí que es verdad que hay veces que me pongo como una especie de manguitos, así, pero Pues, el calor... a ver, yo te estoy viendo, tampoco estás tan, hombre, tan marcada. Bueno, porque ya pasó, ya cicatricé. Desde octubre ya cicatricé. Pero a mí no me gusta trabajar con ninguna protección. Pues me engancho, no me gusta. Tengo calor, no me gusta. Y después que la mora es súper, súper, súper delicada. Claro. Entonces necesitas tener el tacto perfecto. Al principio, claro, ya te digo, yo venía de otro mundo completamente diferente. Ensayo-error. Al principio pruebas de todo. Pero te das cuenta que es que necesitas tener el tacto súper, súper claro para saber en qué punto tienes que recoger la mora. Antes yo las miraba, las remiraba. Ahora simplemente con tocarlas sé si están para sacarlas o no. Y para eso necesitas tener los dedos que te den toda la información. Vale. ¿Zarzas? ¿O Sí. cómo lo hacéis? ¿Cómo estructuráis la producción? Pues las tenemos hechas en líneas. Esas líneas llevan unas estructuras metálicas con unos cables. ¿Tipo kiwi? Del estilo, pero más vaginas. Porque estas plantas llegan a crecer como 3 metros y pico. Entonces tenemos que ir entutorándolas. Son plantas muy vigorosas, ¿eh? No te creas que se desmayan así como así. O sea, hay que podar, entiendo. Hay que podar 2 veces al año, sí. Entonces lo que vamos haciendo es, a medida que va creciendo, formamos un arco, las tenemos que doblar con muchísimo cuidado porque sí que es fácil que rompan y ahí te cargas un poco la planta, y hacemos arcos, porque si no, claro, sería imposible llegar arriba. Yo tampoco es que sea gran moza, entonces tienes que dejarlas en unas alturas en las que puedas trabajar. Formas el arco y entonces empiezas a recoger todo lo que te queda en el arco superior.
Esa es la manera en la que tenemos que ir trabajando cada planta. ¿Y siempre al aire libre o a cubierto en una especie de invernadero? ¿Cómo? Hombre, ideal sería a cubierto. Yo este año tuve que tenerlas desprotegidas, pero bueno, sí, lo ideal sería a cubierto. Es verdad que ahora por el invierno son plantas a las que les gusta muchísimo que les caiga la xelada por encima. Entonces, ahora perfecto. Y el tema de la poda que hablábamos, sí, tengo que hacer 2 podas anuales, porque como es de doble cosecha, las plantas necesitan ir, pues que les vayas quitando para tener fuerza para la siguiente cosecha. ¿Qué haces con el resto de poda? Lo trituramos. Sí. Vamos recogiéndolo en carretillas, luego se tritura para que quede todo deshecho y ya está. ¿Lo reutilizáis de abono o algo así? ¿O? No lo necesito, en realidad. Porque ¿con qué abonas? Yo estoy usando siempre productos en eco. Es un NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, dentro de los límites que nos marca siempre el COPAE y con los productos ecológicos. Formas parte del COPAE, Sí. del Consejo Agrario Productor Eso es. Sí. de Agricultura Ecológica de Asturias. Sí. Eso significa COPAE. El COPAE, eso es. Vale. Trabajar en ecológico conlleva una serie de responsabilidades. Ujú. También conlleva una serie de garantías. Sí. ¿Estás contenta dentro del COPAE? ¿Estás contenta produciendo en ecológico? Si empezaras de nuevo, y ahora dime lo que nadie se va a enterar, ¿decidirías dar ese mismo paso en ecológico? Pues mira, mucha gente piensa que te metes al mundo ecológico por un tema económico, porque se sobreentiende que el producto ecológico es más caro o te puede dar más beneficios que un producto en convencional. Para nada. O sea, yo sí hago las cosas en ecológicos por una convicción personal, porque creo que así es como deberíamos de seguir con la agricultura. Estamos viendo, bueno, ya ves, cómo está el mundo, cómo está cambiando absolutamente todo y creo que se está sobreexplotando la fuerza que puede llegar a tener la tierra. Entonces, a mí o es ecológico o no es. O sea, no concibo los sulfatos, no puedo. Aparte, yo siempre comí moras de los hartos y hoy por hoy a los nenos yo no me fío de que las vayan comiendo por los hartos, por las lindes. ¿Por qué? Porque está todo súper tratado y no sabes lo que te estás metiendo para adentro. Entonces yo quiero tener la seguridad y la tranquilidad mental de que lo que yo estoy produciendo es completamente sano para el que se lo vaya a comer. Me dicen, ¿las tienes que lavar? Pues pueden tener un poco de polvo por encima o que se haya acercado un pájaro o que un gusano haya pasado por ahí. Pero con total tranquilidad te puedes comer que no tiene ningún químico. Claro. Entonces, a nivel COPAE, sí estoy contenta. Es verdad que la burocracia, pero ya no solo con COPAE. En general es un dolor de muelas. Pero a nivel personal yo estoy muy contenta y muy conforme con lo que estoy haciendo y en cómo lo estoy haciendo. ¿Cómo comercializas? Pues mira, principalmente los primeros años yo estuve comercializando aquí en Asturias, entonces yo estaba súper feliz, porque otro tema aparte del eco es el kilómetro cero. A mí si me estás vendiendo un producto ecológico pero que te viene de Chile, la huella de carbono, que estamos hablando de eso. ¿Qué garantías tiene cuando tú estás en España o estás en Asturias con unos parámetros súper marcados? Pues a lo mejor en otras zonas no son tan rígidos con lo que te están pidiendo, ¿sabes? Entonces, bueno, me gustaba mucho el kilómetro cero por eso, porque sé que el impacto es muchísimo menor, me quedaba muchísimo más tranquila sabiendo que estaba por aquí cerca. ¿Qué pasa? Que mi principal cliente era el Arco. Eso sonará lo que pasó con el Arco. Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente yo fui una de las afectadas, me dejaron un pufo tremendo. O sea, ese año yo trabajé para el inglés, o sea, para nada. Mis beneficios se los llevaron, ellos completamente. Entonces tienes que empezar a buscar fuera. Y pues consumidor eco, Barcelona se lleva la palma. Muchísimo. Allí se consume mucho en eco, hay muchas tiendas, hay mucho movimiento y entonces se va. Para Barcelona, pues igual te digo que el 80%. Este año es verdad que conseguí otros clientes en Asturias. Y bueno, aunque la fruta sea en eco, ellos la venden en convencional, desgracias de este tema. Pero bueno, estoy colocando una parte aquí, porque el tema del transporte, también la logística es durísima. Claro, porque ¿cómo lo haces? O sea, tu producto se llama 3000 raíces.
¿Y va 3000 Raíces a hablar con un señor en Barcelona que te va a comprar la producción? Vienen ellos y te dicen, oye, me interesan tus moras, que tienen pinta de estar muy ricas. Es súper difícil comercializarlo. Y yo para los productores o sea, los compradores de Barcelona era a través de intermediario, porque estaban ofreciendo mi fruta más otras cosas. Porque a la hora de entrar en un grande no les puedes ofrecer solo un producto. Ellos quieren un lote. Entonces, vamos a hablar de fruto rojo. Entonces, aquí quiero que me mandes esto, esto, esto y esto. Entonces, entras ahí como parte de el producto que quiere el cliente final. Y lo difícil que tenemos es, pues por ejemplo, Barcelona, solo hay una empresa de logística que te lo haga en frío y que te lo lleve en 24-48 horas. Claro, mi fruta es muy perecedera. Claro. Porque tiene una desventaja también, que por ejemplo si estamos hablando de otro tipo de fruto rojo, de arándano o de frambuesa, tú la puedes recoger un poquitín verde, un poquitín, tampoco te voy a decir, un pelín verde, y va madurando a medida que va pasando el tiempo. La mora no. La mora en el momento en que la recoges, corta la maduración. Incluso puede dar un poquillín para atrás. No llega a madurar una vez quitada de la planta. Entonces, si yo quiero que la fruta esté rica, que es mi idea principal, que tú la metas en la boca y digas, jolín, es verdad que esto sabe a mora, tengo que recogerla en el punto exacto de maduración. Si la cadena de frío o la logística, como ya me tiene pasado, pues comete algún error y la fruta no llega en el tiempo en que debería llegar, tenemos problemas. Porque ya esa fruta empieza a sudar, empieza a perder líquido. Entonces, ¿Tú claro, tienes cámara de frío? Sí. Yo tengo cámara de frío porque nada más recogerla, además nosotros lo que hacemos es la recogida directa al formato y después a frío para bajarle todo lo posible el centro de la fruta, que baje la temperatura para que no se te vaya estropeando. Claro. Estamos hablando mucho de la comercialización, pero ¿cómo aprendes a cultivar? Porque vale, vienes de familia ganadera, vienes de familia con pumares, pero de ahí a saber cultivar algo como la mora, no vienen con un manual de instrucciones. Para nada, y esto es a base de golpes. A base de golpes vas aprendiendo, porque es verdad que me ayudó muchísimo el Serida, muchísimo. Ellos fueron los que me recomendaron qué variedad estaba bien. Por cierto, ¿qué variedad es? ARK se llama la variedad mía. Me hicieron, pues mira, estamos probando con estas variedades, esta te puede encajar bien, esta es más débil en cuanto a plagas. Entonces me recomendaron ellos, son geniales porque a cada llamada ahí estaban. Y oye, ¿qué me puede pasar aquí? ¿Esto qué será? ¿Qué tal? Porque por internet hoy en día encuentras muchísima información, de todo. Pero en concreto de esta variedad no. Encontrabas pues mucho todo lo que se hace en la zona de América del Norte, que son otras variedades completamente diferentes, otro entorno completamente diferente que no se adapta a lo que hay aquí. Entonces, bueno, ellos me resolvieron 1000 dudas y las otras 1000 que tenía, pues a base de golpes. Tienes ahora 3 críos. 3 críos tengo. ¿Qué dicen los niños de la producción de mamá? ¿Qué dicen los niños de la mora? Y ahora me dices, odian la mora, no la quieren. Pues no, les encanta, pero los primeros 15 días. Luego ya repunen. Saturan completamente. Dicen, mamá, más moras ya. Por Dios, deja traer moras para casa y dame kiwis, ¿sabes? Que ya refalfian. Pero la primera temporada tan encantados. Claro, el mayor ya tiene 9 años. Y ya le gusta, le gusta. Viene conmigo, venga que yo te ayudo a pesar, tal. Sí que le gusta. Pero bueno, él ya me dijo que si se tiene que repartir, que él se va a quedar con los manzanos. ¿Trabajas sola, aparte de la ayuda de los chavales? Trabajo yo sola principalmente porque, bueno, al final siendo autónoma tienes que ser tú la que lleva contabilidad, la que lleva redes sociales, absolutamente todo. Pero en la temporada fuerte de trabajo yo tengo siempre a un trabajador conmigo. Y pues estamos como en fijo discontinuo. Como es una cosa súper estacional, él trabaja conmigo siempre toda la temporada de recogida, después hacemos un paronín de un mes o así, ahora enseguida nos toca la época de poda, vuelve conmigo y así. Vale. Futuro inmediato. Alba, la idea, ¿puede pasar también porque vendas tú directamente, por ejemplo, a través de Internet? A través de Internet es más complicado el tema de la logística que estábamos hablando, porque como tiene que ser en frío, todo lo que sea salir de Asturias
el coste del envío, a no ser que sea un envío grande, se te dispara. O sea, tanto como para consumidor final, ¿sabes? Sí que es verdad que hay gente que tengo en Madrid o así, que se juntan unos cuantos de la oficina. Oye, que esta semana nos juntamos 15. Venga, pues perfecto, os mando 15 kilos y así los gastos de envío van compensados. Lo que estoy haciendo desde hace 2 años es el reparto a domicilio directo. Hago Oviedo, Gijón, Avilés y Siero. Tú misma. Yo misma. Puf, Yo misma. más trabajo. Más. No, vamos, de junio a octubre yo no vivo. Es trabajo continuo. Entonces, pues suelo mandar un mensajín. Oye, que esta semana a Gijón voy los jueves. ¿Necesitas? Entonces hago la lista de clientes finales. Yo esa misma mañana empiezo a recoger. 5 de la mañana o así que empezamos a trabajar, preparo los pedidos y en cosa de 4 o 5 horas las tienes en casa, vamos, más frescas imposible. Y me está funcionando bastante bien. Aprovecha para hacer publicidad. Estamos en un medio público, Sí. pero si yo quiero mora de 3.000 raíces, ¿qué tengo que hacer? Nada, ponerse en contacto conmigo, tenéis la web, que es 3000 raíces, Instagram, que hoy en día es donde más nos movemos, pues el principal cliente es de Instagram, que es también con número 3000 raíces, y desde ahí un mensajín, tenéis mi número de teléfono, todo, y nada, es un mensajín, hoy estoy interesado y tal, y lo que te digo, se recoge y se reparte a domicilio directo. Alba Ortiz está al frente de 3000 Raíces, este proyecto de los que nos gustan a nosotros aquí en Asturias al Día, proyectos con valor añadido, con IVA, porque seguro que al final acabas también pagando el impuesto, pero sobre todo con valor añadido, que es la idea que queremos transmitir con estas iniciativas que presentamos en nuestro programa. Que vaya todo muy bien. Pues muchísimas gracias. Espero poder seguir muchos años peleando con esto. Y venir aquí a contarlo. Eso es. Continuamos en Asturias al Día. Con Diego Fernández en la realización técnica llegamos a la última parte del Asturias al Día correspondiente a este martes, a este 30 de diciembre de 2025, el último martes del año, y lo hacemos con buena música. Desde la Pola Llaviana vienen Trujas, un grupo que tiene ya 2 discos en el mercado, que está a punto de sacar el tercero y que por el momento tienen un single, una canción de adelanto que vamos a ofrecerles aquí con Eduardo Riol. ¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Muy buenas. Con Pelayo Gallego. Hola. Buenas. Hola. Y con Pablo Martínez. Pablo, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Encantados de que estéis los tres aquí en representación, en realidad, de un grupo que formáis unos cuantos más. En total sois 5. No sé, cualquiera de los tres. Pablo, venga, cuéntame. Sí, nada, está Santi Coto a la guitarra solista y Andrés Urrego a la batera. Vale, porque sois una formación que comenzáis a ensayar hace exactamente 13 años, en diciembre de 2012, Pelayo. Sí, exactamente. Con la primera formación, que de aquella éramos 4 componentes cuando empezamos, un batería que después no sigue con nosotros, aunque seguimos con muy buena amistad con él, y ahora somos 2 más. Bueno, ¿qué aportan las incorporaciones? Bueno, ya un grupo consolidado a lo largo del tiempo, Eduardo, pero ¿qué aportan los compañeros nuevos para lo que es hoy Trujas? Bueno, pues la llegada de Santi aportó pues mucho gusto a la guitarra solista, que no teníamos Pelayo y yo en su día, y también un toque country, que era también lo que nosotros buscábamos. Y la llegada de Andrés, pues mucha pegada, y porque la verdad que y un metrónomo con piernas, Andrés, tocaba la batería muy bien. Bueno, todo ello para hacer un sonido que vosotros definís como cowpunk, vamos, punk pales vaques, como rock piraván, Pablo. Sí, bueno, va siendo, como somos 5 y cada uno tiene dentro del rock digamos, un gusto concreto y particular, pues gustanos un poco fusionar esas partes, lo que es el punk, luego el country, que de ahí viene el cowpunk, y aquí lo que sería el agro rock de los berrones, pues bueno, lleva un poco al nuestro terreno. Porque es verdad que yo creo que a veces nos salía también de manera natural, tampoco era, aunque nos gustase a nosotros el estilo, a veces no era tampoco buscado, igual de tanto escuchar a grupos así tipo berrones, eso que también tienen ese toque country,
Claro. Y aunque aquí no hay el término Cowpunk, fue un término que nos gustó porque siguen, sí que existe realmente. Claro. Lo que mucho tiempo llamóse agro-rock. Sí, lo que pasa es que nosotros tiramos un poco más al punk casi que al rock, entonces agropunk era como copiar mucho a los berrones en el agro-rock, entonces un día descubrimos el término norteamericano del cowpunk con grupos como Social Distortion y Super Suckers y tal, y dije, coño, eso es lo que nosotros hacemos, y de ahí, pero también teníamos el otro eufemismo que era el rock pirabán, que era para definir pues el eclecticismo tan grande que tenemos de mezclar diferentes músicas, pero siempre dentro de un estilo particular y propio. Bueno, y un poquitín también la actitud que tenéis, ¿no? No sé si en la vida, pero por lo menos sí en arriba del escenario. Sí, bueno, esto va siendo, o sea, lo que ve la gente en el escenario cuando va a vernos y lo que somos. O sea, ni nos escondemos ni vamos, somos lo que ve la gente. Un poco de comedia, un poco de canallismo, ironía, reírse un poco de lo que hay que reírse y sobre todo entretener a la gente, que la gente se divierta con nosotros y lo pase bien. Vale, ¿dónde ensayáis? ¿Cómo lo hacéis? Porque, oye, 5 personas con la subida familiar, laboral, tenéis que, bueno, tener tiempo. ¿Cómo os arregláis, Pelayo? Bueno, tuvimos bastantes cambios en ese aspecto. Primero, tuvimos la suerte de contar con un local que nos dejó el Titánico de La Viana, que era un local que tenía ahí en medio de La Viana, que antiguamente organizaban bingos y eso, y después nos lo podía dejar algunos días, entonces ahí estuvimos muy bien. Y después ya cuando la pandemia ya tuvimos problemas, porque claro, como teníamos componentes de Gijón, también otras zonas que no podían saltar de ayuntamiento, estuvimos en unos locales de alquiler en Coyoto, ahí cerca de Oviedo. Y ahora la verdad que tenemos mucha suerte porque estamos encantados porque Santi, un componente nuestro, arregló un hórreo ahí donde vive su tía, en Tolivia. Ah, vale, mira, más berrones todavía. Sí, es que justamente al lado además de donde vive la madre de ellos, de los berrones. Somos vecinos de hórreo, casi se puede decir, ¿no? Sí, tenemos la suerte también esa. Entonces arregló un hórreo que en principio era como para arreglarlo tipo habitación y después fuimos empezando a ensayar ahí y ahí se quedó y ahí estamos ensayando y muy bien. Un local de ensayo peligroso porque yo tengo la cabeza de pegar con los con los traves. Sí. Con los traves, sí, también señor. tiene sus inconvenientes. Y digo que sois de la Pola Llaviana, pero estáis diciendo que hay gente que no... Bueno, no viven, claro. A ver, nosotros, Pelayo y yo, somos de Pola Llaviana, Pablo y de Barredos, del pueblo de Alao, Concello de Llaviana también, y después Santi, y oriundo de Tolivia, aunque nació y crióse en Gijón, en la Campa Torres, pero bueno, de Tolivia, y Andrés, y el más exótico de todos, porque es colombiano, pero bueno, vino muy de pequeño aquí a Gijón, y por diferentes avatares de la vida conocimoslo y ahora, bueno, desde que nos conoce habla más asturiano que vamos. Sí, porque en Llaviana no se fala asturiano prácticamente, y en Tolivia menos, ¿no? Nada. En Tolivia menos, sí. ¿Cómo suena lo nuevo de Trujas? Presentádmelo cualquiera de vosotros. El single que va a servir para impulsar un disco que todavía no tiene nombre. Luego ya me explicáis por dónde pueden ir los tiros a la de decidir el nombre que queráis. Pero cómo suena lo nuevo de estos pirabanes. Venga, presentadme eso que tiene que ver con los yonkis y con el merchandising. Hombre, antes de que Pelayo la presente, que es el que escribió la letra, yo creo que el sonido y un sonido muy guitarrero, muy potente, y con mucha, pues eso es lo que queríamos, que sonara mucha guitarra, que hubo algún colega que nos dijo, jolín, es que suena, sí, hay muchísimos solos de guitarra, dijo, pero es que yo lo que buscábamos en este single era pues eso, para que Santi, el guitarra solista, se luciera y para que la gente pueda bailar y mover la patuca ahí con la canción. Preséntalo, Pelayo, y tiramos la canción. No, bueno, estoy de acuerdo que nos gustaba que sonase muy enérgico, tipo grupos así garajeros, que nos mole mucho, como The Hives y de esos, que tampoco... y un estilo que caiga mucho por el panorama. Entonces, pues ya está más en manos de la gente que la escuche la canción a ver a quién se parece. Pero yo creo que no te recuerda tampoco a ningún grupo que se pueda relacionar. Esto suena a tal grupo, ¿no? Y eso es lo que buscamos también, que sonar a nosotros y después en la ironía de las letras es un poco también con... La idea era un poquitín evolucionar en ese aspecto, un poquitín cambiar un poco la estructura de lo que venimos haciendo, la estructura de las canciones, eso, buscar algo un poco más guitarrero, más instrumental y luego que tuviese un estribillo así con pegadizo, que tuviese un poco de pegada. Llevamos mucho tiempo con ganas de hacer temas, pero que sean de rock, pero que sea bailable y con energía. Venga. Un yonki del merchandising, yeah.
Esto tiene el título de Yonkis del merchandising, va acompañado también de un vídeo que ya piraban. ¿Cómo hicisteis el vídeo? ¿De dónde salió la idea? ¿Con quién trabajasteis? Bueno, el vídeo hicimos nosotros, porque lo produjimos nosotros, lo grabamos con la ayuda de un colega, de Diego, al que agradecemos, y Luisín, que es un paisano de allí de La Viana, que un actor, cuando lo llamamos siempre se ofrece. Y la idea, mira, llevábamos tiempo con ganas de hacer un videoclip, pero que tuviera un poco también de componente de cortometraje, que no fuera el típico vídeo al uso. Entonces hicimos un poco de comedia primero, fingiendo. Bueno, Pelayo siempre llega tarde, ¿no? Pelayo siempre llega tarde. Eso no es fingir. Bueno, hay algo leyenda también. De hecho, ahí pusimoslo súper sencillo porque no tuvo que actuar absolutamente nada. Poníase nervioso, ¿pero qué hago? Digo, nada, tú venga a ensayar un día más. O sea, llegues tarde como siempre y ya está. Tú haz lo mismo que haces siempre un día más. No. ¿Hay leyenda o no hay leyenda, Pelayo? Un poco leyenda, sí, pero un poco de verdad también. Mejoré mucho, yo creo, en ese aspecto. Pero sí que llegaba siempre bastante tarde, pero... Y sigue llegando tarde. Y lo del título, a ver, porque todavía no tenemos título para lo que es el disco. ¿Cuál puede ser la idea? Tenemos uno ahí que yo creo que va a ser el que va a triunfar, que ya Esclavos de la Punta, porque queremos hacer un homenaje a esa gente que durante la pandemia se hizo adicta al bricolaje y demás, aunque tiene un poco de doble sentido. Sí, no, dígotelo yo. Entonces hay que jugar siempre con el doble sentido. Claro. ¿Tenéis ya todas las canciones que podrían formar parte de...? No, todos no. No. Porque no tenemos todavía definido si va a haber 12, 13, no sabemos. Entonces, bueno, a lo mejor hay alguna que queda fuera. Durante el proceso de grabación siempre surge alguna canción urgente que llega con una potencia de la hostia y elimina el resto. Entonces, bueno. Luego hay otras que están en el cajón metidas desde hace años ahí en el tintero que no se acaben de definir y a lo mejor pues pegues refresquesla un poquitín y sale ya lo que se quiere hacer con ella y se echa para adelante. Tenemos muchas ideas, pero hay que darles forma, a ver después la que nos convence más o lo vemos con más pegada y que nos mole más a la hora de echarla a andar. ¿Cómo componéis? ¿Llega Pelayo con una melodía y pone Pablo la letra? Al igual que lo hacemos todo, yo creo que bastante caótico, porque depende, a lo mejor... Pero muy caótico, porque componemos todos el que se ocurra y a lo mejor igual, por ejemplo, una canción que recuerdo que entre la frase de gaita, pues esa, díjome la Santi que el que toca la guitarra y a veces a lo mejor un riff de guitarra a lo mejor se me ocurre a mí en la cabeza y entonces ya no hay tampoco una regla fija. No, y hay algunas canciones que a lo mejor llega Pelayo, por decir un ejemplo, y tiene una canción, pero necesita a lo mejor, falta ahí una estrofa o falta ahí un estribillo y a lo mejor digo, coño, pues tengo yo esto en la cabeza y pumba, y mezclas y luego llega Pablo y después todos participamos en el proceso creativo. Claro, a lo mejor uno tiene el peso más de una canción, pero siempre todo el mundo aportó algo, o una letra, un parte de la letra, o melodía, o unos arreglos de guitarra, unos arreglos de bajo, la batería. Entonces, bueno. De hecho, yo creo que es una de las piezas fundamentales, una de las mejores herramientas que tenemos y por eso creo que tenemos un estilo así un poco más definido y más personal, porque siempre pasa todo por la batidora del hórreo y entre todos sale lo que te decía antes, coge uno una cosa, una pincelada aquí, otro una pincelada ahí, entre todos sacamos algo que nos interesa. Vale. Como estábamos acabante de sentir, y como suenen ahora estos pirabanes, y como suena ahora Trujas, pero esta formación ya en 2017 sacaba precisamente Rock Pirabán. Y esto era lo que abría el disco. Ninguna carretera, solo tras el arcén y aflojar.
Esto abría el disco del 17, Rock Piraban, pero Eduardo, la historia viene de antes. Sí, estábamos escuchando Crashing the Mustache, que fue además de la primera canción que abría el disco Rock Piraban, también fue el primer single que editamos, que fue un poco más maqueta que single. Que el sonido era diferente, digamos, a lo que acabó siendo en el disco, pero bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de aquello porque fue la primera canción que grabamos y siempre, además, hay un fijo en los conciertos y es de los que más la gente más corea y más baila y más todo, porque además hay una canción que tiene ese toque bastante caupán que nos gusta a nosotros. ¿Qué cambió en el sonido Piraban, en el sonido Trujas, Pablo, desde entonces hasta ahora? Bueno, pues yo creo que la verdad que, bueno, como hablábamos antes, desde la llegada de Santi, yo creo que ese refuerzo de esa segunda guitarra, meter unos solos que antes no estábamos preparados para hacerlos, solo ya con ese sonido ya fue un cambio enorme, pero sobre todo, yo por ejemplo en lo personal, en el bajo que no tocaba con absoluto, tenía un pedal de afinador y listo, y ahora pues meto un pedal de distorsión, cambio dependiendo de la parte de la canción, cuando me dejen meto un fuzz, pero poco, que no me dejen abusar de él. Entonces creo que entre todos evolucionamos. Eduardo también amplió muchísimo la herramienta a la hora de usar pedales que un cambio muy significativo efectos. También fue el uso de las dinámicas, digamos, que antes íbamos todo a pincho, digamos, tal, y ahora jugamos con más volumen, menos volumen, más intensidad, menos intensidad dentro de la misma canción, que eso también es muy importante, sobre todo para el directo. Y sobre todo eso, desde dónde veníamos, que cuando empezamos con el grupo fue más por gana de montar un grupo, porque nos molábamos montar un grupo como fuera, por actitud, no porque lleváramos años tocando instrumentos relacionados. Entonces la evolución fue grande por eso también, porque en estos años aprendimos mucho. Sirvieron de aprendizaje los años. No veníamos ya aprendidos y hicimos el grupo, sino que hicimos el grupo y a raíz del grupo fuimos aprendiendo a tocar y aprendiendo de rock y aprendiendo de todo. Entonces, lógicamente, porque iréis hay evolución. Amigos que se xunten, en este caso, en un orru a tocar. Sí, y nos juntamos porque nos molaba hacer un grupo. Pelayo era gaitero y dedicábase a tocar por... Bueno, tocaba música tradicional y demás en romerías, pero también animaba fiestas y tocaba música dance con la gaita. Era un poco de todo. Siempre fue un poco performance, showman. Versiones de todo tipo. Y eso forma parte también de los espectáculos en directo que dan Trujas. Lleváis a lo largo de estos años, pues eso, 13 se están cumpliendo en estos momentos. Una montonera de espectáculos, una montonera de actuaciones en directo. Destaquen también pues les que realizasteis en Madrid, en varios sitios, pero uno concreto, el de la Riviera, que queda en el recuerdo del grupo. ¿Qué significa para Trujas el directo? Pues el directo para nosotros es absolutamente todo, porque ensayar lo que... Hay grupos que están más a gusto ensayando y divagando así un poco en secreto. Nosotros no, nosotros lo que nos gusta es tocar para que la gente baile y para animar y para tal. Además, nunca renunciamos al show, siempre no anteponemos el show a la calidad del sonido, pero sí que lo igualamos. Si tenemos que sonar un poquitín peor, pero salir Pelayo disfrazado de no sé qué... Intentamos incorporar siempre alguna novedad, eso. O algunos, ahora lanzamos audios con alguna comedia siempre por el show, que también nos presta. Y después, aparte, sobre todo que los conciertos, yo lo que nos da para vivir, para que siga la llama, porque prácticamente... Para vivir no. No, pero para que... Está muy lejos. No, pero para sustituir el grupo, porque prácticamente si no vemos un concierto próximo, casi que... No que somos caóticos hasta en los ensayos, porque solíamos ensayar un día a la semana, sería lo ideal, pero por trabajo y eso, como siempre andamos liados, pero cuando vemos a lo mejor que tenemos un concierto, entonces es lo que nos motiva a ir a ensayar más, porque si no tenemos conciertos a corto plazo, entonces sí que notamos que bajamos un poco más el... Bueno, esto yo como el estudiante, ¿no? Claro, si no tiene el examen ahí, el examen estudiar todos los días es complicado. Pero eso sí, nosotros somos muy de apuntarnos al examen, a lo mejor decimos, no estamos para tocar, pero desde el principio, desde el minuto 1, siempre tiramos para adelante y siempre aceptamos cualquier concierto que se nos presentó. Nunca dijimos que no, salvo por motivos de fuerza mayor, pero si no, sí, para adelante, sí. Bueno, Rock Piraban de 2017. Después sacáis a continuación, en 2022, de Cuarta y Cote. Pero hasta ahora, esos 3 años... Seguís sacando singles, sacasteis otros 3, tengo apuntados aquí, ¿no? Desfalcón Crest, de Tranquis por Ledesma y Cobra Aquí.
¿Por qué esa idea? ¿Por qué ir sacando singles y no un disco entero cuando, bueno, parece que tenéis canciones bastantes? Bueno, porque tal como está ahora la cosa de los discos y eso, del primer disco que sacamos sí que tuvimos una aceptación muy grande y se vendieron muchos y eso en aquel momento. Lo que pasa es que después el siguiente, fue verdad que fue una época ahí un poco que estábamos todavía con lo de cuando la pandemia y eso, pero que ya no funciona tanto el... ¿Cómo cambió eso, ¿Cómo cambió el mundo de la música? Que ahora los coches ya no tienen ni CD, casi ningún coche, y después entonces un poco, ahora ya funciona más Además, las redes, por desgracia, todo lo que es... Además, pillónos la pandemia justo cuando íbamos a sacar el de Cuarta y Cote en el año 2020 y tuvimos que retrasarlo pues hasta el 2022. Entonces, bueno, ahí fue, y digamos que la pandemia también aceleró un poco ese proceso de dejar el disco físico y ahora parece que la gente solo compra vinilos, que no compra CDs y bueno, y un poco, entonces estuvimos jugando con eso también. Y a la vez que aceleró ese proceso, también retrasó el otro, que si hay pandemia no hay conciertos, si no hay conciertos no hay dinero, y si no hay dinero no se puede grabar. Entonces hay que ir, pues eso, fuimos soltando píldoras de lo que podría ir siendo el siguiente disco, y yo creo que funciona a día de hoy más así que con un disco físico, porque a día de hoy... Sí. Eso ya no se trabaja. Después también un grupo como nosotros, sacar un disco de bastantes canciones que supone a lo mejor bastante tiempo, porque como no podemos dedicar y estar al 100% a ello, entonces a lo mejor dilatamos lo más en el tiempo y va a haber una temporada donde no se sepa nada de nosotros. Yeah. El lanzar singles vamos a estar un poco más en el candelero también, porque ahora como funciona todo muy al directo y al stand por redes. Pero bueno, como somos cabezones, vamos a grabar disco y siempre que podamos vamos a sacar físico, aunque sean 25... A los fetichistas. Para la familia. Y soltando alguna canción entre tanto para estar ahí. Vale, ¿y vais a grabar como los dos anteriores con Rocinator? ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, Rocinator somos nosotros, quiero decirte. Vale, mira. Llevamos autoproduciéndonos siempre. Somos Fonográfica Rocinator. Lo que pasa es que, bueno, dijimos, bueno, vamos a sacarlo bajo un sello propio y así lo creamos. Bien. Que lo de Rocinator es una comedia más en el mundo de Trujas. Inventado por Tante Blanco, guitarrista histórico de Los Berrones. Que tenía unas camisetas. Que tocaba con una camiseta con un gochu que traía Rocinator. Que era como Terminator. Era como un gochu tipo vestido de Terminator, de la primera, y ponía Rocinator. Y de ahí fundamos Fonográfica Rocinator. Porque nos hizo mucha gracia la camiseta. ¿Y grabáis en el propio Orru? No, grabamos con Diego Tesúo en el estudio que tiene en La Viana, pero también grabamos algo en Furia, sí. Y algo autoproducimos nosotros. Vamos... En concreto, un toque en esta canción por tema de horarios y eso, que no... También, es verdad. Grabamos en la discoteca de La Pista, la antigua discoteca de La Pista, que está cerrada, pero que nos dejó no saitante porque tenía sonorizado una zona y pudimos ir a una hora así de noche para no molestar a nadie. Local ahí. Muy mítico. Muy mítico. De Discoteca de La Pista, ahí de Escobar. No podía salir mal una canción nunca, saliendo de ahí. ¿Y seguís con la idea de la producción de Diego? Sí, que seguimos y también nos echa tanto una mano, porque en la producción y en los consejos, la verdad que desde el principio nos apadrinó tanto y estamos muy agradecidos porque muchos consejos, salvónos algún concierto, dejándonos material y con siempre Diego, que nos puede echar una mano a la hora de producir. Y con Diego tuvimos una suerte enorme también, conocemos ya desde el principio, comencemos con el grupo. Conocémoslo y él ya nos conoce a nosotros, entonces ya sabe por dónde queremos ir siempre. Y es un fenómeno. Estamos diciendo Diego Texuo y un grupo de ¿qué? Metalcore, sí. Metalcore melódico, sí. Sí, que musicalmente no tenemos mucho que ver, pero él entiende muy bien nuestras locuras y la verdad que estamos encantados. Sí, porque qué importante y eso, ¿no? Tener ahí una conexión curiosa, tanto Diego, personas que puedan, bueno, pues sustentar las ideas que tengáis en la cabeza a la hora de ponerles, en este caso, en un escenario y en una grabación. Vamos a acabar escuchando la canción con la que empezábamos, que es el primer adelanto de lo que va a ser el disco nuevo. ¿Podemos hablar de fechas? ¿Tenemos ya idea de cuándo podría ser el lanzamiento del disco como tal? Si seguís con la cabezonería de sacarlo. Vamos a seguir con ella, desde luego. Sí. Será ya para última salir. parte del 2026, imaginamos, por tema de eso, pues porque somos 5 personas adultas, que cada vez cuesta un poquitín más. Y porque nos gusta también hacerlo, hay muchas vueltas a las cosas. Claro, y tampoco queremos hacer algo a prisa y de mala manera, entonces queremos tomárnoslo con la calma suficiente,
pero vamos, sin abandonar el proyecto. Octubre, noviembre del 26. Así tenéis la excusa de volver a Asturias al día. Exactamente. Porque no os voy a traer la semana que viene, pero sí, oye, para finales de año. Pues encantado. Siempre encantados. Y una sorpresa que también queremos decir a todos nuestros fans, y que, bueno, para el 27 vamos a cumplir 15 años y estamos preparando una sorpresa también muy, muy importante para el 27, que va a ser un concierto en directo que todavía no tenemos. Hay que cerrar muchos matices y muchas cosas, pero va a ser una sorpresa muy, muy buena. Ya se irán soltando datos. Muy bien, pues nada, saludando a Eduardo Riola, a Pelayo Gallego y a Pablo Martínez Trujas, aparte de los dos compañeros que hoy no pudieron estar con nosotros, vamos a finalizar Asturias al día de esta jornada de martes, este último martes del año 2025. Gracias, chavales, que vaya todo muy bien. A vosotros. Muchas gracias y feliz año. Así acaba Asturias al día. Disfruten todo lo que puedan de este martes o todo lo que les dejen.